enorme privilegio de poder compartir el consejo y la palabra de Dios. En esta mañana yo les voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 73. Libro de los Salmos, capítulo 73. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están en esta mañana aquí con nosotros. Es una bendición el poder recibirles a todos y cada uno de ustedes, también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Salmo, capítulo 73. ¿Sí lo tienen? Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 1. Amén. Y vamos a leer el versículo 25. Salmo 73, versículo 1, y luego nos brincamos al versículo 25. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo quiero que repita conmigo esta palabra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Incline su rostro en actitud de reverencia a Dios y así vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Generoso Dios y buen Padre Celestial, por la sangre y por los méritos de su bendito Hijo Jesucristo de Nazaret, nos hemos reunido, Padre bueno, para darte toda la gloria, la honra, el honor, tributarte la alabanza, nuestra adoración, pero también nuestra gratitud. Sabemos, Señor, que también tenemos necesidad de su presencia, de su Espíritu Santo, pero también de su palabra. Señor, hable conforme a su propósito y a cada una de nuestras necesidades. Use la vida de su siervo, ponga palabra de ciencia, de sabiduría, de cordura, de edificación, de consolación, de vida eterna, Padre. Y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. 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 Pueden tomar asiento. La historia que vamos a estudiar o vamos a aprender el día de hoy tiene mucho que ver con esta frase que el salmista escribiría como una anécdota. Recordemos lo que dice Corintios, que en el capítulo 10 dice que todo esto que estamos viviendo hoy en día es una enseñanza para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Todo lo que está escrito en este libro es una instrucción para que tú no pases por el sufrimiento, por el dolor de aquellos que cometieron errores, pero también es un libro que te enseña a cómo tener una vida de éxito, y no estoy hablando materialmente, económicamente, sino en todos los sentidos. Entonces, a través de los ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, nosotros podemos aprender mucho de quién es Dios y cómo mantiene Dios su relación con nosotros, su creación. Esta historia que estamos leyendo y vamos a leer el día de hoy, se trata de Asaf. Asaf era un músico, de hecho era el director de la música dentro del templo. Asaf era uno de los que a través de la dirección de la música, de la alabanza dentro del templo, llevaron de la casa de Obed-Edom al templo, ¿sí? Llevaron el arca. Este hombre, Asaf, como se le conoce, este músico, este hombre estaba cerca de Dios porque era un levita. Esto tiene mucho que ver porque la iglesia del Señor Jesucristo
Se supone nosotros somos los sacerdotes, somos los levitas. Somos aquellas personas que podemos venir a la presencia de Dios porque Cristo ha sido nuestro Redentor y ha quitado el velo, ha abierto el velo para que nosotros a través de Él podamos venir a la presencia de Dios. En este lugar hay más que una Asaf en esta mañana. Todos alguna vez hemos ministrado una alabanza, hemos cantado. Ahorita estábamos cantando unas alabanzas mientras iniciábamos este mensaje. Todos y cada uno de nosotros tenemos una similitud. El hecho de ser cristianos, el hecho de poder acercarnos a Dios a través de la sangre de Cristo, a través del derramamiento de su sangre, a través de su sacrificio, nos convierte en ministros delante de Dios. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje del capítulo 73, el salmista está escribiendo una bitácora de su vida. Usted va a poder leer conmigo en esta hora cómo el salmista empieza a escribir una narrativa del posible fracaso y el aprendizaje que él tuvo. El salmista empieza diciendo a Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Escuche lo que dice en el versículo 2. En cuanto a mí, está hablando de título personal. Asaf había tenido un pequeño problema. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y aquí empieza el inicio de su historia. Fíjese lo que pasó en la vida de Asaf. Porque dice el versículo 3, ¿están conmigo? Amén. Porque tuve envidia. ¿Escucha? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A este mensaje, le he puesto por tema: cuando todo no es suficiente. Este es el tema de esta mañana, de este mensaje. Escuche: cuando todo no es suficiente. Asaf está escribiendo este salmo. Me imagino que está Asaf tocando el arpa, se le atribuye este instrumento, y mientras Asaf toca el arpa, el Espíritu Santo lo ministra y empieza a profetizar. Pero en este caso Asaf está escribiendo un acontecimiento en su vida. Por eso empieza diciendo en el versículo 2: por casi se deslizan, dice, casi se deslizan mis pies y por poco resbalan mis pasos. Hubo un momento en la vida de Asaf que él empezó a tener un vacío dentro de sí. Muchos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido insatisfechos. Lo explico de una manera más práctica. Tenemos ropa en nuestro closet y decimos: quiero una camisa nueva. Las mujeres son muy dadas porque tienen un menú muy variado. Es que tengo zapatos, ahora quiero unos rojos. Tengo unos rosas, pero quiero unos rosas pastel, ¿no? El hombre dice: bueno, pues una camisita. Nosotros somos más prácticos, y no porque nos defendamos. Nosotros somos de pantalón negro, gris, azul y caqui, punto. El mismo 4 pantalones, y las camisas las variamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el hombre dice en algún momento de su matrimonio: esta mujer que tengo ya no me gusta, quiero otra? ¿Qué pasa cuando el niño, el joven en casa dice: yo no quiero estudiar, pero quiero trabajar, quiero ganar dinero, no quiero estudiar? Nosotros vemos en la vida del hombre, del ser humano, a través de este salmo, cómo constantemente Satanás viene en nuestras vidas para mostrarnos a través del engaño que necesitamos algo más de lo que ya tenemos. Por eso el tema de este mensaje se titula: cuando todo no es suficiente. Podemos tener salud, pero no nos es suficiente. Estoy aburrido, me quiero ir de vacaciones. Podemos tener trabajo y decimos: no, ya estoy fastidiado, todos los días es lo mismo, me levanto para ir a la escuela, tengo que estar dando clases todo el santo día, etcétera, etcétera, termino fastidiado y todos los días es lo mismo. La verdad estoy fastidiado, quisiera otro trabajo, no sé, que me pagaran más. No estamos contentos. Podemos tenerlo todo y aún así queremos más.
¿Estamos de acuerdo? Todos nos podemos sentir identificados. A Asaf le pasó. Dice Asaf, por casi por casi deslizaron mis pies. Asaf empezó a tener envidia, empezó a sentir ese vacío que comúnmente llega a sentir el ser humano. Ojo, no nos podemos comparar con el mundo. Asaf era un ministro de Dios, era un levita, así como nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cuántos como nosotros, siendo cristianos, hemos codiciado o hemos tenido envidia? ¿No? Para Dios no existe envidia de la buena, envidia de la mala. Envidia es envidia. ¿Algún momento de nuestra vida siendo cristianos hemos envidiado? Yo quisiera predicar como el hermano Daniel Woods, ¿no? Quisiera poder tocar la guitarra como él, ¿no? Esa podemos decir injustificadamente es una codicia buena, una envidia de la buena. No es cierto, no existe una envidia buena o una mala. Envidia es envidia. Asaf dice aquí la escritura, porque tuve envidia, está conmigo en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Estamos hablando de mucha prosperidad, estamos hablando de riqueza. No me van a dejar mentir si hoy en día el común denominador de lo que usted puede encontrar en la televisión, en las redes sociales, en el internet, es el exceso en la promoción de la falsa abundancia. Carros del año, joyas, ropa cara, mansiones, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mundo queriendo ser rico. Escuchen, porque eso es lo que está pasando, eso es lo que el diablo está vendiendo y le está funcionando. Le está funcionando de una manera impresionante. El problema es que esto se ha metido dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en algún momento nos hemos llenado de envidia, de codicia, de avaricia, de falta de contentamiento. Podemos tenerlo todo, mas sin embargo no es suficiente. Y esto estaba pasando en la vida de Asaf. Y continuó diciendo lo que dice la Escritura. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Hace algunas semanas atrás estaba platicando con una persona y hablaban sobre en este tiempo cómo se ha puesto muy de moda que el hombre cocine cortes de carne. Ahorita es algo que está muy de moda, de que ahora resulta que hay muchas carnicerías y en todas las carnicerías hay chefs que te enseñan a cómo prender el asador. Ahora ya te venden asadores especiales y el corte, que el tiboncito, ¿me explico? Cómo preparar como hombre, ser un buen chef, un buen cocinero. Y llegamos al tema, en una plática sobre un personaje que se llama Salpai. Es un hombre que tiene restaurantes por todo el mundo, que trabajó como carnicero de sus orígenes y ahorita pues es un hombre que es rico. Y este hombre tiene la peculiaridad que cada vez que está cocinando un corte de carne para algún comensal en sus restaurantes, al final agarra sal y le hace así. ¿No lo han visto? ¿Sí? Para los que lo han visto van a saber a quién me refiero. Entonces, al final de cuentas, fíjense lo que dice aquí. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y decimos, ¿cómo tengo ganas de un timoncito? ¿Y cómo se me antoja un corte de res? ¿Y cómo se me antoja? ¿Por qué? Porque empezamos a codiciar. Porque los frijoles ya se nos hicieron muy feos. Porque el huevito ya se nos hizo poco, ¿no? Porque ya empezamos a ver que teniendo todo no nos es suficiente y queremos más y queremos más, pero no así de la presencia de Dios, pudiendo decir yo quiero más,
Yo quiero más, no estoy conforme con lo que tengo, yo quiero más, pero más de la presencia de Dios, yo quiero más del Espíritu Santo. No, ¿por qué no codiciamos eso? Porque despreciamos lo que es más importante. Por eso el título se llama Cuando todo no es suficiente. El cristiano goza de tener al Dios vivo y verdadero. El cristiano goza de tener todas las bendiciones de Dios a la palma de la mano, porque para eso dice la Escritura que si tú tienes fe y eres obediente. El jueves predicábamos este mensaje, para los que pudieron venir sabrán de lo que estamos hablando. El jueves predicábamos acerca de la fe y decíamos que la fe, como requisito indispensable, tiene que venir acompañada de obediencia y de sacrificio, de ofrenda. Pero ¿qué pasa cuando nosotros despreciamos todo? Porque no nos es suficiente. El Señor mismo habla en el capítulo 6 de Mateo, empieza a hablar sobre el afán y la ansiedad. El hombre empieza a afanarse porque aún teniendo vestido quiere más, aún teniendo comida quiere más. Hoy en día somos tan chiflados que en las casas hay diferente menú para ese restaurante. ¿Qué quiere comer mi hija? ¿Y mi hijo qué quiere comer? Y si te fijas, cuando menos piensas, uno está comiendo hamburguesa, el otro milanesa y el otro pescado. Si bien nos va. En mis tiempos era lo que hay, maestro, y es todo. Y si no quieres comer, hasta que le dé hambre. Mamá, aquí hizo de comer, no, pues lentejitas y arrocitos y frijolitos. Ay, no quiero. Pues cuando tenga hambre, vienes y come. Y nos quedamos sin comer. Hoy no. Hoy nuestros hijos, nosotros como padres de esta generación, le decimos: ¿qué quiere comer mi hija? No, pues a mí se me antojan unos moles. Y mi hijo, no, pues yo quiero una hamburguesa. Y mi hijo, no, pues yo quiero pizza. ¿Y tú, mujer? No, pues yo con unos frijolitos con chorizo, porque con lo que nos vamos a gastar no nos va a alcanzar. Y así pasa cuando todo no es suficiente. Estamos viviendo en este tiempo. Asaf se dio cuenta de este problema. Asaf estaba empezando oye, estás ministrando delante del Señor. El arca del pacto está enfrente de ti. La misma presencia de Dios desciende del cielo y tú estás ahí. Y Asaf estaba viendo hacia afuera. Aquí nos detenemos un poco y vemos cómo el carácter de los cristianos hoy en día está así. Somos como el tal Eutico ahí en el Nuevo Testamento, aquel joven que estaba sentado en la ventana mientras Pablo está predicando. Y dice la Escritura que Pablo predicaba y Eutico estaba sentado en la ventana, viendo para afuera, a ver quién pasaba y oyendo a Pablo. Y mira, va la vecina, mira, se va peleando la vecina con el vecino. Ah, sí, Pablo. Y Pablo abre. Y Eutico ahí sentado en la ventana, hasta que no se cae Eutico. Ahí va a dar a Eutico abajo. Y ahí tiene que bajar Pablo. ¿Saben qué, hermano? Denme chance, déjenme, voy a resucitar este filisteo incircunciso. Y va y dice que lo levanta. Y entonces sí, tuvo que entender y en meterse ahora sí y en poner atención. Así estaba Asaf. Asaf estaba en la puerta prácticamente. Asaf estaba en los límites. Podía tener todo delante de sí, mas sin embargo no le era suficiente. Prefería estar afuera. Él estaba viendo cómo los que hacían lo malo prosperaban. Él estaba viendo cómo los que hacían lo malo comían banquetes. Él estaba viendo cómo los que hacían lo malo amontonaban riquezas siendo malos, y Dios no hacía nada, aparentemente. Pero fíjense lo que dice a continuación, versículo 8. ¿Siguen conmigo? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No hay una persona más blasfema más aquella que empieza a codiciar y tratar de llenar el vacío que hay dentro de sí. Porque empezamos a maldecir a Dios sin saberlo. Dios nos ha dado todo. Hoy usted está aquí porque Dios le ha dado salud. Hay personas, en este año pasado pudimos entender que el dinero
no es la seguridad. Hay un hombre muy conocido en Reynosa, le decían el médico de los pobres. Con todo el dinero del mundo que tenía ese hombre, siendo médico, falleció en Monterrey. Y toda su vida se dedicó a trabajar, a ganar más, de tal manera que no había una saciedad de dinero. Y no tenía una esposa, tenía su esposa y tenía 2, 3, 4 mujeres. Y tenía 3, 4, 5 hijos, 10 hijos, 12 hijos, no sé cuántos llegó a tener este hombre. Y propiedades, y al final de cuentas, habiendo tenido salud, y quizás en algún momento alguien le habló de Cristo, no fue suficiente. No fue suficiente. Dice la Escritura, versículo 10: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, dice la Escritura, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Yo quiero que por favor usted abra su Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Para que sea para que sea más explícito, vamos a ver Mateo capítulo 2. Habla de lo mismo, es una referencia en los evangelios. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 2. ¿Lo encontraron? Versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué dice? Señal. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con el cristiano cuando la palabra de Dios no es suficiente? ¿Qué pasa con el cristiano cuando la palabra de Dios no es suficiente? Nosotros hemos llegado a un tiempo en el que simplemente nosotros alimentamos nuestra vida espiritual en base al sermón del domingo. ¿Escuchan? Vengo el domingo, escucho la palabra, pero ¿cuánto de lo que yo estoy escuchando estoy poniendo por obra? Estoy practicando. ¿Me explico? Llega un momento donde nosotros empezamos a escuchar palabras de parte de Dios, empezamos a escuchar palabras de parte de Dios, pero nos volvemos oidores y no hacedores. Y eso crea un problema. Y eso lo entendemos de la siguiente manera. Versículo 43. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra a morar en usted. ¿Está de acuerdo conmigo? La palabra de Dios es viva, es eficaz. El Espíritu Santo es el portador, es el mensajero. Es el que se mete dentro de ti y te aprieta por dentro y te hace ver tu pecado y te hace ver tu maldad, te hace ver toda tu iniquidad, te hace ver toda tu miseria y te contrista. Él es el mensajero. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se va? Solamente queda un completo vacío. Y nosotros tratamos de llenarlo con las cosas materiales, con las cosas efímeras, con la belleza, con la ropa, el dinero, los vehículos, las casas, la cuenta de banco, los bienes materiales. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar de llenar un vacío. Fíjense lo que dice Mateo, palabras del Señor Jesucristo, versículo 43, ahí en Mateo capítulo 12. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Ya el Espíritu Santo ha entrado dentro de nosotros y no puede haber cabida para dos. Cuando Dios entra en el corazón del hombre, el espíritu inmundo que habita dentro del hombre, que lo hace hacer todo tipo de cosas y de maldades, el Espíritu Santo viene a morar y hace de nosotros su habitación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le echamos fuera? ¿Cómo le echamos fuera? Cuando empezamos a codiciar. Cuando teniéndolo todo no es suficiente y empezamos a querer más.
Entonces dice el versículo 44, entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y dice que la haya, ¿qué? Desocupada. Cuando usted escucha la palabra desocupado, ¿qué quiere decir? Vacío. El hombre continuamente vive llenando vacíos en el corazón. Los venimos llenando. Por ejemplo, un ejemplo de ello podemos ver a la mujer samaritana. No es que la mujer samaritana era una prostituta, no era una prostituta, era una mujer que durante el transcurso de su vida trató de llenar un vacío. ¿A través de qué? Del amor de los hombres. La Biblia no describe absolutamente nada de la infancia de esta mujer, pero puedo asegurarles que esta mujer había tenido una infancia quizás difícil con sus padres. Quizás tuvo unos padres que no le demostraron amor en su niñez y creció buscando ese amor en el amor de los hombres. Por eso esta mujer, cuando el Señor tiene un encuentro personal con Jesús y le dice, tú has tenido muchos maridos y con el que estás ahorita no es tu marido. Esa mujer se vio confrontada con su pecado y entendió que había estado buscando llenar un vacío que había dentro de ella, pero cuando tuvo el encuentro personal con el dador de la vida, con el que es todo, dijo, Él es el indicado, y se enamoró de Jesús. Y no estoy hablando del amor como lo conocemos, carnal, estoy hablando del amor al Padre, a Dios mismo hecho carne en la tierra, donde dice, Señor, no te alejes de mí, no permitas que me aparte de tu presencia. De ese amor me refiero. Entonces dice el versículo 44, Mateo 12, entonces dice el espíritu inmundo, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la haya desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice al final, así también acontecerá a esta mala generación. Escuchan, ¿cuánto es suficiente para nosotros? ¿Cuánto es suficiente? Hay personas que dicen, yo necesito trabajar, quiero trabajar, producir. Es que para estar mejor, ya tenemos casa, pero vamos a hacer una de 3 pisos con alberca. Hay que trabajar. Pero la casa es una casa. Tiene ventanas, tiene puerta, tiene baño, tiene cuartos, tiene camas. Una casa es una casa. ¿Cuándo es suficiente? Queremos más. Y nos endeudamos, y nos endrogamos, y luego andamos mortificados porque no tenemos para pagar. El hombre dice, no es suficiente con la mujer que tengo, ya no me gusta. Y dice, quiero una más joven. Y se divorcia, y deja a su esposa, y deja a sus hijos, y se pierde. Porque la mujer joven nunca va a hacer todo. Solamente la esposa puede hacer todo. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto debo de entender que yo me debo de detener? Aquí, Asaf, fíjese lo que hizo. Versículo 15. Siga conmigo, por favor. Salmo 73. ¿Están conmigo? Salmo 73, versículo 16. Versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, habiendo visto todo lo que codiciaba, habiendo visto que empecé a tratar de llenar vacíos que no se podían llenar, el borracho empieza tomando cerveza, el alcohólico, empieza tomando cerveza, después empieza a tomar vino, después empieza a mezclar drogas, después de las drogas viene el exceso, y cuando menos piensa, está perdido. Asaf
empezó a codiciar la comida, la riqueza, la prosperidad de los malos, y en algún momento él se sintió perdido. Dice, pero hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿escucha? Quiere decir que Asaf, siendo levita, siendo ministro, él no estaba dentro del santuario, estaba afuera. Escuchen, el empezar a codiciar, el empezar a tratar de llenar vacíos en nuestro corazón, nos hace salirnos de la presencia de Dios. Esa búsqueda constante de llenar el vacío que hay dentro de nosotros, lo único que produce es un alejamiento. Y el Señor mismo dice, separados de mí, nada pueden hacer. Dice Asaf, entonces entendí que estaba cometiendo un error, empezando a codiciar, empezando a llenar vacío dentro de mí. Estaba cometiendo un error, y dice aquí en el versículo 16, dice Asaf, hasta cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que había un fin para ellos. Escuchen. Él se había salido de la presencia de Dios. Él era un levita. Él era un levita. Era un hombre que ministraba delante de Dios. Tenía todo, pero no le había sido suficiente. Pero este hombre, gracias a Dios, Dios lo contrista. Él entiende que había un fin para aquellas personas que estaban teniéndolo todo, aparentemente, superficialmente tenían todo, pero al final de cuentas no tenían nada. Y lo único que habría al final de sus días sería mucho dolor y mucho sufrimiento. Esta parte del libro de los Salmos, en este capítulo 73, hay dos vertientes. Hay aquellos que empiezan a tratar de vivir una vida como cristianos, llenando vacíos, teniendo a Dios, no les es suficiente. Y aquellos que teniendo a Dios, como dice el salmo que leí, el versículo que leíamos al principio, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y nada de lo que hay en la tierra deseo. No necesito nada. Para mí tú eres más que suficiente. No necesito ropa, no necesito un carro nuevo, no necesito más dinero, porque te tengo aquí. Para mí, Señor, tú lo eres todo. Tú eres suficiente. Tu gloria es más que suficiente para mi vida. No necesito algo que quiera llenar este vacío, porque tú lo has llenado todo. No hace falta ni riqueza, ni cosas materiales, porque en esa búsqueda empecé a entender que me estaba perdiendo, pero me he dado cuenta que te tengo a ti y tú lo eres todo. Porque hoy en día el rico tiene miedo a morir, pero solo aquel que ha entendido que lo tiene todo, solamente aquel que ha entendido que Jesús es más que suficiente, recuerda que Jesús no se quedó en el sepulcro. Recuerda que Jesús está vivo y está sentado a la diestra de Dios y está esperando para que nosotros nos mantengamos dentro, como Asaf, dentro del santuario, cuando todo es suficiente. Aquí Asaf entiende, dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, nada. No hay nada en este miserable mundo que pueda opacar tu grandeza. Tú lo llenas todo en mi vida. Amén, aleluya. Y fíjense lo que dice a continuación, versículo 27 y versículo 28. Porque he aquí los que se alejan de ti. ¿Escuchan? Por favor, yo quiero que pongan mucha atención en estas palabras. Amado hermano que estás aquí conmigo y aquellos que nos están viendo. Salmo 73, versículo 27 y 28. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Escuchan? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar en todas tus obras. Amén. Yo le voy a pedir que usted me acompañe a esta cita que vamos a leer a continuación en el libro de Efesios, capítulo 1. Pablo es, según el apóstol Pedro, es un escritor con unas palabras muy poéticas al momento de hablar de Dios, al momento de expresarse acerca de Jesucristo. Pablo utiliza palabras muy hermosas, muy pulidas para expresarse. Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Voy a leerlo, espero que todos estén conmigo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que cuando el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que dice que todo lo llena en todo. Quiero terminar con una historia que escuché de un predicador, no es mía. Escuché de un predicador una historia, y esta historia me llamó mucho la atención y me hizo llegar hasta este salmo. Esta es la historia de un hombre, es una historia verídica. Esta es la historia de un hombre que era rico, había quedado viudo, tenía un hijo que amaba mucho. Este hombre durante su vida tenía aficiones, y dentro de esas aficiones que este hombre rico tenía era viajar por el mundo. Le llamaba mucho y le gustaban mucho las obras de arte, las pinturas, y empezó a viajar por el mundo. Era un hombre muy rico, y en este viaje por el mundo empezó a comprar obras de Van Gogh, de Rembrandt, de Monet, pinturas carísimas que valen muchísimo dinero, y empezó a llenar su casa de todas estas obras de arte. En el paso del tiempo su hijo crece y es llamado a la guerra, se enlista en el ejército y va a la guerra. Tiempo después, este hombre, estando en su casa, en su mansión, recibe una carta donde le notifican que su hijo había fallecido en batalla. Este hombre le dolió en su corazón, porque había malgastado mucho tiempo de su vida tratando de llenar ese vacío que él tenía, teniendo a su hijo. Un tiempo después, en una fecha de Navidad, para esto ya había llegado el cuerpo de su hijo en un ataúd envuelto en una bandera, lo había sepultado. Este hombre jamás se recuperó de esa pérdida, porque había perdido mucho, había perdido su hijo, por causa de haber andado en el mundo comprando y dando gusto a las obras de arte que le gustaba coleccionar. Un día estaba él en diciembre, en Navidad, estaba solo en casa, cuando tocan a la puerta de la mansión, y cuando este hombre se acerca a la puerta, abre la puerta, y estaba un hombre con vestidura de soldado. Era un joven, y este joven le dice:
buenas noches, yo soy fulanito de tal, fui compañero de batalla de su hijo. Estuve con él el día que lo mataron. Estábamos en una trinchera, nos habían dado órdenes de atacar al enemigo en una posición, estábamos en unas trincheras que habíamos hecho, y mientras esperábamos la orden, pues yo lo que hacía para mitigar mi miedo y mi terror que tenía por el miedo a morir en la guerra, lo trataba de canalizar y me ponía a dibujar. Y él era mi amigo, y un día yo me senté en una esquina de la trinchera, y mientras él estaba con su rifle esperando la orden para empezar a atacar y a disparar, yo hice un retrato de él, y aquí se lo vengo a dejar. Y era un retrato de su hijo con el rifle, con su rostro lleno de tristeza, lleno de miedo, con muchas cosas en su cara que demostraban lo que él estaba sintiendo. Ese amigo estaba dibujándolo sin que él se diera cuenta, y se lo estaba regalando a este hombre. Este hombre se quedó maravillado y al mismo tiempo con un tremendo y profundo dolor por ver el rostro de su hijo después de mucho tiempo. Y lo que hizo fue colocarlo en un cuadro y lo puso en medio de todas las obras de arte que había comprado. Este hombre, pasaron los años, murió, y cuando murió dejó un testamento. Desde luego era un hombre muy conocido porque tenía muchas obras de arte en su casa, era un hombre con una cantidad enorme de dinero invertida en pinturas de arte. Entonces se hizo una subasta. Este hombre deja un testamento y pone a la venta todas las pinturas. Todos los coleccionistas en el mundo se fueron a la casa de este hombre. Ahí se estaba realizando la subasta porque querían tener alguna de las obras de arte que este hombre había coleccionado durante toda su vida. Cuando empieza el subastador, empieza a iniciar la subasta, empieza a decir: muy buenas noches, damas y caballeros, la primera obra de arte que vamos a poner en subasta es la del retrato del hijo del dueño de esta casa. Empezamos la subasta. ¿Quién ofrece? Y todo el mundo esperábamos, por ser obras de arte, millones de dólares por cada pintura. ¿Quién ofrece $20? Y así como ustedes estaban en un profundo silencio y se empezaban a burlar y a reír porque no estaban interesados en esa pintura con una firma de un autor desconocido. No era un Monet, no era un Van Gogh, no era un Rembrandt, no era ninguno de esos autores de estas pinturas, era un autor desconocido. ¿Quién da $25? Y nadie. Al final estaba un hombre de una apariencia anciana, interrumpe la subasta y dice: si me permiten, yo no estoy invitado a la subasta, me acabo de colar. Saben, yo era el jardinero en esta casa, dice este hombre, y conocí al Señor, conocí a su hijo y también conocí a la difunta esposa. Y yo quisiera, si me lo permiten, comprar esa pintura que ustedes están subastando en este momento, ya que le tengo mucho aprecio a esa familia y quisiera, en un acto de honra para ellos y más para su hijo, tenerla conmigo. Ofrezco $15, es todo lo que tengo. Entonces los coleccionistas empezaron a burlar y empieza el subastador: $15 a la una, $15 a las dos. ¿Quién da 25? Nadie. $15 a las 3, vendida al señor jardinero. Y la gente se estaba burlando. Entonces el subastador, viene el jardinero, toma el cuadro del hijo del dueño de la casa y se lo lleva cargando, y mientras iban saliendo lágrimas por sus ojos. Entonces el subastador dice: bueno, la subasta ha terminado. Y cuando dice la subasta ha terminado, todos los coleccionistas se quedan: oiga, ¿qué le pasa? Pues venimos para comprar las obras de arte. Déjenme decirles, la subasta ha terminado. Voy a leer el testamento del dueño de la casa, el dueño de las obras, y el testamento dice: quiero que el día que yo muera inicie la subasta con el cuadro de mi hijo. Aquel que compre el cuadro de mi hijo se lo lleva todo.
Hoy tú puedes llevarte todo, porque tienes a Jesús. Jesús, Él es tu sanador, Él es tu salud, Él es tu salvación, Él es la vida eterna. Y solo basta que digas: yo lo quiero todo. Póngase de pie. Yo lo quiero todo, porque para mí Él es más que suficiente. En esta mañana Jesús está para decir: no tienes por qué dejar todo por buscar la nada. Aleluya, aleluya. Jesús ha pagado un precio muy alto, y solamente el Padre está esperando que tú digas: yo quiero a aquel que murió en la cruz, porque si lo tengo a Él, voy a tener todas las riquezas del Padre. Voy a tener todas las riquezas del Padre. Hay alguien aquí que está tratando de llenar vacíos y se ha extraviado. Si hay alguien, yo digo que, pastor, podemos abrir el altar. Vamos a orar, vamos a abrir el altar. Si usted quiere pasar a orar, puede hacerlo. Si lo quiere hacer en su banca, hágalo. Pero yo creo que la palabra de Dios ha sido muy clara. Hemos estado hoy tratando de llenar vacíos. Asaf dijo: ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Y en esta tierra no deseo nada. Tú eres más que suficiente. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Altísimo Dios y gran Padre Celestial, Señor.